Hola, este es un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que atraviesa toda la región. En Guatemala también sufrimos de este flagelo que es la inseguridad y por lo regular este tema pues se toma de una forma muy sombría, con mucha desesperanza, pero hoy les traigo a un invitado que espero cambie un poquito este ángulo y podamos tener un poquito de esperanza porque es un caso de estudio que ahorita pues se ha conversado en varios espacios aquí en Guatemala gracias a Diálogos Guatemala, que lo trajo como conferencista. Y entonces pues antes de presentarles al invitado quiero hacer un par de recordatorios. El primero es que por favor nos sigan en nuestro canal de YouTube y se suscriban. Esa es la forma en que mantenemos sostenible el podcast. También acabamos de hacer un programa de aniversario donde explicamos pues cómo el podcast se sostiene, así que si pueden ir a verlo, ahí les indicamos pues qué es lo que hacemos para que el podcast se mantenga al aire y les traigamos siempre contenido relevante para ustedes. También aprovecho para pedirles que nos sigan en todas las redes sociales y bueno, ya habiendo hecho todos los anuncios, pues les presento a mi invitado. Él es Jorge Charles. Bienvenido, Jorge. Hola, muy buen día. Saludos a todos. Y viene desde México, desde Tampico. Así es, desde la ciudad de Tampico, en Tamaulipas. Y bueno, uno diría una ciudad fronteriza, sí, que pues tiene todo el clima o la tormenta perfecta para ser una ciudad pues asediada por el crimen, y quizá lo fue en su momento. Ha logrado disminuir pues todos estos indicadores de criminalidad. Quizá empecemos por ahí. No sé si puedes contarle a la audiencia pues cómo estaba Tampico hace unos 10, 15 años y cómo está Tampico ahora que vienes de visita. Claro que sí. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y con el auditorio. Y efectivamente, la historia que les vengo a platicar es una historia interesante porque es una historia muy improbable. Yo vengo de una ciudad de tamaño medio, tenemos casi 1 millón de habitantes, más unos 200,000 de población flotante. Esa es una ciudad grande aquí en Guatemala. Es una ciudad grande, sí. Tal vez sea medio en México, pero para estándares guatemaltecos es una ciudad grande. Es cierto. Bueno, pero una ciudad con muchos retos, al fin y al cabo, y es un enclave, es una ciudad que está en el noreste del país, en un estado muy peculiar, que es el estado de Tamaulipas, estado fronterizo con los Estados Unidos. Y bueno, tenemos toda clase de retos, problemas que seguro quienes nos escuchan los han visto en las noticias. Son cosas terribles que han venido sucediendo desde hace mucho. Es un problema estructural que tenemos en todo México y la ciudad en la que vengo ha logrado pues darle la vuelta a una situación terrible que teníamos hace 10 años. Y esa situación pues pasaba por estas historias de terror. Teníamos un estimado, por ejemplo, de secuestros, teníamos alrededor de 80 carpetas por secuestro al año, pero es un delito que se denuncia entre el 1 y el 5%, entonces estimábamos entre 1,600 y 1,800 secuestros al año. Este es un promedio más o menos de 5 al día. Había una cantidad de homicidios terrible, extorsión, cobro de piso, asalto a autotransportes. La zona sur de Tamaulipas es un polo industrial y comercial muy importante. Tenemos industrias de todo el mundo, tenemos una refinería, está ahí Pemex, una refinería de Pemex, tenemos 2 puertos, entonces es muy dinámica en términos industriales y comerciales. Y eso pues es también atractivo para los delincuentes. Entonces vivimos épocas muy difíciles que empezaron probablemente desde alrededor del año 2005, en la que paulatinamente se fue deteriorando la situación de seguridad hasta llegar a un punto insostenible en 2014, en el que estaba sucediendo todo esto. Era algo que causaba mucha desesperación. Los que pudieron se fueron. Había más de 6,000 familias que emigraron de Tampico. Algunos se fueron a Estados Unidos, otros a ciudades más seguras del país, como Mérida. Y entonces de toda esta desesperación ocurrió algo bueno. Y lo bueno que ocurrió fue que empezamos a organizarnos los ciudadanos. Todo se detona en el seno de las cámaras empresariales. Ahí hicimos una reflexión
Las cámaras empresariales están articuladas en el sur de Tamaulipas, en una institución que es el Consejo de Instituciones Empresariales. Y bueno, nos cansamos de hacer lo que normalmente hace un ciudadano, que es exigir, que es pues criticar. Hicimos de todo, sacamos publicaciones nacionales exigiendo al gobierno que hiciera algo, tuvimos infinidad de reuniones con los gobiernos locales y estatales para exigir y exigir y exigir, y en algún momento nos dimos cuenta que eso ya no nos iba a rendir ningún fruto, que no era la fórmula. Y pues con un sentido también de arraigo, decidimos que pues no nos queríamos ir, entonces teníamos que hacer un último intento. Y lo que hicimos fue empezar a articularnos y a reflexionar sobre qué podíamos hacer. Entonces encontramos una especie de catarsis. Ajá. Dijimos, vamos a cambiar el paradigma. Sí somos ciudadanos, por supuesto, pagamos impuestos y pagamos muchos impuestos y tenemos el derecho a exigir, pero si seguimos sentados esperando a que venga la federación o el estado a resolver todos los problemas, vamos a tardar mucho o no va a suceder. Entonces empezamos a implementar una fórmula en la que nos hicimos corresponsables junto con el estado, junto con el gobierno. Empezamos a tener más participación como comunidad en lo que se hacía o se dejaba de hacer para combatir la inseguridad. Entonces, la historia empieza en la creación del Observatorio Ciudadano. Lo creamos en el año 2014, yo tuve el honor de presidirlo desde entonces, y ahí resolvimos un primer problema que era el de la incertidumbre. No sabíamos que estábamos muy mal, pero no teníamos las cifras, no sabíamos qué tan mal, no sabíamos el grado de deterioro, no podíamos medir el resultado de lo que sea que fuera a hacer el Estado para combatir el crimen. Entonces creamos el observatorio y eso fue y ha sido desde entonces la columna vertebral de lo que hemos realizado. Pero las cifras y la información solamente son útiles cuando alguien las hace útiles, cuando alguien las toma y a partir de esa información toma decisiones, lleva a cabo políticas o lleva a cabo acciones tácticas, estratégicas, etc. Entonces, tuvimos otra reflexión que teníamos que llevar más allá el modelo y creamos, 8 meses después, creamos la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y este es el catalizador. En realidad, la mesa es el que ha logrado ser el que detone todos estos cambios positivos en nuestra comunidad. Recuerden que si su perro, su amigo canino, sufre de problemas del corazón, hay 2 medicinas que recomendamos aquí en Tangente. Ambas son de la marca Bauer y es Pragma y Pigmevodan. Las pueden encontrar en las veterinarias. Antes de darle cualquier medicina a su perro, recuerden que tienen que consultar con su veterinario para poder estar seguros de qué es lo adecuado para darle tratamiento y cuidar, pues por supuesto, su corazón. Así que si quieren alargar la vida de su compañero de vida, pues es bueno que pregunten por Pragma y Pigmevodan de Bauer. Ok, aquí tengo varias preguntas solo para ir ahondando, porque digamos el observatorio, pues me queda claro que me imagino se trata de ver los datos, digo yo que deben de tener algún tipo de estadísticas, incluso generar modelos predictivos, etcétera. Pero toda esta generación de datos ¿era 100% pues, del sector privado o hubo también colaboración del Estado? Digamos, ¿qué tan difícil fue adquirir el dato y cuál fue la reacción de las entidades estatales cuando ustedes empezaron a buscar estos datos? Porque a veces sucede también que cuando desde la ciudadanía se intenta algo similar, hay una reacción adversa de las entidades estatales donde hay cierto hermetismo o burocracia o puede haber incluso buena fe, pero no se cuenta con datos de calidad. ¿Cómo fue ese primer paso hacia tener más claridad de qué era lo que estaba pasando? Es una excelente pregunta. Lo que hicimos fue generar un esquema de triangulación de datos y de validación. Afortunadamente vivimos en una época en la que la escasez de datos generalmente no es el problema. Generalmente hay encuestas, hay registros, como todo está sistematizado,
Lo más probable es que no haya que salir a campo a hacer encuestas, y en el caso de nosotros así fue. Tenemos un Instituto Nacional de Estadística que hace encuestas muy confiables. Teníamos, ya abordando específicamente la pregunta, tenemos disponibles las cifras oficiales, que en México se llaman carpetas de investigación, que es lo que deriva de una denuncia. Tenemos también las llamadas de auxilio, que son las llamadas que hacen los ciudadanos a los números de auxilio, porque en México es el 911, y tenemos información estadística de encuestas que, por ejemplo, miden la percepción de seguridad de los ciudadanos, salen a preguntarles. Tenemos actas administrativas, por ejemplo, un acta de función, es un documento que independientemente de si hubo investigación, si se abrió una carpeta, podemos consultar todas las actas de defunción y averiguar si hubo violencia, si fue doloso, etc. Entonces, la respuesta breve es que desarrollamos una metodología en la que validamos y triangulamos la información con datos, todos son datos oficiales, pero de distinta naturaleza. Y esa es la manera en la que al inicio validábamos mucho, tratábamos de ver que no había mucha desconfianza al inicio, que por cierto ese fue el primer tema que tuvimos que abordar. Había mucha desconfianza, nosotros desconfiábamos de las autoridades, ellos desconfiaban entre sí, no se reunían, no se coordinaban, y después nos enteramos que ellos también desconfiaban de nosotros, y sí, con sí, cierta razón. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. Y luego con la mesa, digamos, ese paso del observatorio a la mesa, ¿cuál es la principal diferencia ahí? ¿Son más o menos los mismos actores que confluyen? ¿Hay más actores en la mesa? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Claro. La mesa tiene varios propósitos, pero uno es ser el punto de encuentro entre ciudadanía y autoridades. Entonces, por la parte de la ciudadanía, que por cierto estoy separándolo, pero nosotros no lo hacemos. Nosotros tenemos una filosofía, digámoslo, en la mesa en la que todos somos ciudadanos, pero algunos son ciudadanos con cargo público y otros somos ciudadanos sin cargo público. Todos ciudadanos, todos queremos vivir en paz, todos buscamos lo mismo, todos queremos oportunidades para nuestros hijos, queremos que la economía florezca, que haya progreso. Entonces todos somos ciudadanos, pero en esta idea de explicar cómo funciona la mesa, entonces lo que hicimos fue convocar a las partes más representativas de la comunidad. En la mesa participan todas las representantes de la iniciativa privada, 19 cámaras empresariales están representadas de alguna manera en la mesa, más de 20 asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones de servicio de la sociedad civil participan. Todas las universidades participan en la mesa, sus rectores participan en la mesa, que es algo que no se ve muy seguido. 7 universidades, una pública, 6 privadas, todos se coordinan y de hecho los rectores de las universidades llevan una comisión de trabajo de la mesa en la que ellos ven los temas de prevención del delito. Es una práctica muy interesante y muy exitosa que hemos llevado a cabo. Entonces, la respuesta es esa. Convocamos a las fuerzas vivas, convocamos también a los representantes de las instituciones religiosas. Entonces, todos los que sean líderes de opinión y que representen a grupos de la comunidad participan directa o indirectamente. Y del otro lado están los ciudadanos con cargo público. Están representantes de las Fuerzas Armadas, de Ejército, de Marina, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía Federal, de la Fiscalía Estatal, que es la encargada de impartir justicia. Los alcaldes, somos una zona conurbada con 3 municipios, entonces en la mesa se sientan los 3 alcaldes, los representantes de las fuerzas del orden, los representantes de gobierno estatal y algunos representantes de gobierno federal, y creamos este punto de encuentro. Ahí dialogamos, ahí sacamos ideas para resolver problemas, y de esta mesa salen 15 comisiones de trabajo. Hemos ido construyendo a lo largo de estos 10 años áreas de acción en las cuales hay 15 responsables de 15 comisiones distintas que
cada comisión tiene un equipo de trabajo con más personas de la sociedad, con más personas del gobierno, y ellos ven por separado el ir resolviendo temas específicos. Y esa es la manera en la que construimos esta inercia positiva. Así es, verdaderamente intersectorial, estoy viendo. Así es. Ahora, de la forma en que lo describes, digamos, sí hubo que superar ciertos retos, ¿verdad? Por ejemplo, primero el encontrar qué es lo que hace falta o quiénes deberían de estar, luego superar las desconfianzas, pero luego estoy viendo que es un montón de trabajo. Sí. Es decir, tiene que haber gente dedicada, me imagino, a el trabajo de la mesa en sí. Este reto, ¿qué tan fácil fue de superar? O sea, considerando los actores que hay en la mesa, quizá las cámaras empresariales emplear a una persona para que se haga cargo de alguna comisión de trabajo de la mesa no es tan difícil, pero, por ejemplo, de las entidades estatales u otras áreas de la ciudadanía, ¿qué tan grande fue el reto de poder tener la capacidad de hacer la mesa sostenible, pues empleando a personas que se hagan cargo de este trabajo? Claro. Sí, una de las principales finalidades de la mesa es fortalecer nuestras instituciones. Los ciudadanos no vamos a andar atrapando delincuentes, ni investigando, ni litigando. Entonces, ellos son los especialistas, ellos son los que están en nuestras instituciones, que pagamos con nuestros impuestos los ciudadanos, pero hay muchas carencias en un país como el mío, entonces lo que hacemos los ciudadanos en mi ciudad es ver cómo los fortalecemos. De eso se trata en la mayor parte de las actividades que hacemos. Y contestando muy puntual la pregunta, sí somos muy ejecutivos, muy profesionales en lo que hacemos. Tenemos, por un lado, la columna vertebral de los datos. Entonces, el observatorio no nos permite, digamos, en un sentido coloquial, planear en función de ideas, planeamos en función de datos, planeamos en función de estudios, de mediciones, de métricas, medimos los resultados de lo que hacemos. Entonces, ese es por una parte. Y por otra parte, tenemos una oficina de gestión, que es la otra columna, que es la que nos ayuda a darle orden a todo lo que hacemos. Entonces, si se imaginan 15 comisiones de trabajo, llevando una cantidad que son de cientos de proyectos simultáneamente, en los que se involucran a muchas personas de muchos ámbitos, necesitamos darle orden. Esta oficina de gestión lo que se asegura es que en cada una de las decenas de reuniones que hay cada semana, se lleve registro de los puntos de acuerdo, de los responsables, de los tiempos, de los indicadores, y nada de lo que se discute en las reuniones se queda en el aire, todo queda bien documentado, y entonces ya ahí establecemos prioridades, asignamos recursos, que ese es otro tema que vale la pena comentar. La mesa se llama ciudadana porque es 100% autónoma y ciudadana. Nuestra procuración de fondos, de recursos económicos, es también de nosotros mismos. Participan muchas empresas, hay una comisión en particular que es la comisión encargada de obtener aportaciones para el funcionamiento de la mesa. Hay muchas empresas, empresarios, industrias que aportan con mucho gusto porque saben que no hay mejor inversión que podamos hacer que la que hagamos en seguridad. No lo saben en términos simbólicos, lo saben en términos monetarios, lo medimos, sabemos cuánto nos estamos ahorrando por haber disminuido la inseguridad en más de 70%. Nos ha liberado miles de millones de pesos que antes se tenían que ir que se perdían por problemas de seguridad o que se tenían que invertir en protección, etcétera. Lo que ha sucedido con la ciudad es que ha permitido que todo su potencial se pueda realizar, llegan inversiones, los inversionistas han regresado, ya tenemos de regreso a todos esos miles de familias, están invirtiendo, pueden vivir en paz, entonces están completamente convencidos de que es la mejor inversión que pueden hacer y esa es la manera en la que somos autónomos, no recibimos ningún financiamiento externo, mucho menos de gobierno, y esa es la manera en la que nos organizamos de una forma muy, muy rigurosa y muy ordenada. Empezó el calor y de repente dan ganas de un par de cervezas, así que
siempre con moderación, pero lo que les recomendamos aquí en Tangente para evitar los molestos efectos de la goma al día siguiente es que se tomen una pastilla de Parismart. La pueden encontrar en farmacias y Super 24. Es pues una pastilla que básicamente los protege para que no amanezcan al día siguiente engomados. Así que si de repente se van a echar un par de cervezas, un par de vinos, whiskies, lo que les guste, pues con Parismart es la mejor manera de hacerlo, siempre con moderación. Ahora, quisiera expandir un poquito más en ese después, porque digamos, Sí. el antes sí quedó súper bien pintado, cómo estaba hace 10 años Tampico, etcétera, y ahorita pues nos diste como un pequeño, teaser de cómo está ahora después, digamos, de los resultados, ¿no? Millones, miles de millones de pesos ahorrados, familias que regresaron, pero ¿qué más podemos pintar en ese después, digamos, de los resultados de tanto el observatorio como la mesa? ¿Cómo es Tampico ahora después de tener estos dos instrumentos que les ayudan en temas de seguridad? Claro. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no hemos cantado victoria por ningún motivo. Estamos conscientes del país en el que vivimos y de los grandes retos que tenemos. Lo vemos claramente en nuestro entorno. Sabemos que hay muchos lugares de México que están teniendo problemas serios, por decirlo menos. Entonces, no hemos cantado victoria, pero sí tenemos una ciudad muy distinta que la que teníamos hace 10 años. Tenemos una ciudad en la que podemos, algo muy sencillo que puede sonar trivial, pero podemos estar a cualquier hora del día, en cualquier lugar de nuestra ciudad. Los restaurantes están llenos, las tiendas están llenas, tenemos una playa hermosa, las familias se van a pasar la noche en la playa, estamos libres, felices, nuestros hijos están pues floreciendo, realizando todos sus anhelos, y eso son cosas fundamentales, ¿verdad? Sí. Suenan tal vez básicas, pero cuando uno no las tiene, cuando uno no tiene la libertad de transitar, por ejemplo, a cierta hora, es cuando las valoramos. Bueno, nosotros ya tenemos todo eso. Y tenemos también una situación en la que todo este potencial económico que tiene la zona no está restringido. Es decir, tenemos 2 puertos muy importantes y hay mucho comercio con todo el mundo. Somos un polo comercial, somos un polo turístico también. Nos visitan no solo por los atractivos que tenemos, sino porque saben que es una ciudad en la cual se puede vivir, se puede estar en paz, disfrutarla como turista. Entonces el cambio es completamente diametral con respecto de cómo estábamos. Ahora, es como merecemos vivir, Exacto. ¿verdad? Es como anhelamos vivir, no es algo especial, es lo que necesitamos para vivir y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, pero es un esfuerzo permanente. No es una historia la que les estoy platicando de algo que empezó hace 10 años y que está por terminar. Si terminara, probablemente regresaríamos a aquellas épocas tristes. Entonces, y tampoco inventamos algo en particular. Esto se llama, en los libros, esto es democracia participativa. Estos son los ciudadanos dejando de ser espectadores, dejando de tener una posición cómoda en la que estás sentado señalando y exigiendo, a una nueva manera de construir nuestro entorno en el que los ciudadanos también participan. También somos corresponsables y también tomamos las riendas de nuestra realidad y no esperamos que alguien venga a resolverlos. Y ahora, bueno, sí, yo primero que nada, felicidades, porque sí es impresionante. Gracias. Y creo que bien decías, es como merecen vivir. Creo que es como cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo merece vivir y claro. No cualquier ciudad puede decir lo que tú dijiste, ¿no? Que es que la gente puede caminar, hacer uso de los espacios públicos sin importar la hora, que al fin y al cabo pues es un derecho ciudadano, ¿no? Ahora mi pregunta va con esos incontrolables, digamos. Estoy segura que debe haber un montón de factores endógenos que no están bajo el control de la mesa o incluso de la ciudad. Hablo de las fronteras, por ejemplo, sí. Hablo de las ciudades vecinas o los estados vecinos también.
¿Cómo hicieron para lidiar con todos estos factores que están fuera de su control y que quiera que no impactan a la ciudad también? Sí, totalmente. No estamos ajenos a lo que sucede en el resto del país. Hay fenómenos que son estructurales, que están ahí desde hace décadas y que son amenazas para todo el país. Hay fenómenos coyunturales como pues, el tema de las nuevas políticas de migración de Estados Unidos, qué sé yo, o sea, hay muchos aspectos. Lo que nosotros pensamos es que si cada núcleo urbano tomara esta actitud, si hicieran la tarea, lo que empezaríamos sería crear una masa crítica de nuevas dinámicas en las ciudades y eso nos permitiría ir recuperando espacios. Y además hay otros fenómenos que no hemos podido resolver. Hay temas que no se resuelven con más armas o con más policías, temas sociales como la violencia familiar. En eso estamos trabajando desde hace años y lo hemos logrado disminuir, pero está todavía en niveles que no son aceptables para nosotros. Pero eso se resuelve formando una nueva generación de jóvenes, Claro. Tratando de mejorar el entorno, dando oportunidades, que haya más espacios públicos, que haya mejor movilidad, todos los factores que van propiciando y después detonando esas manifestaciones de violencia que son hasta en algunos casos socialmente aceptadas, tenemos que irlas desmantelando poco a poco. Esos son otro tipo de factores, ¿verdad? Y luego me da un poco de curiosidad, ¿cuál era tu background? O sea, ¿de dónde venías? ¿Trabajabas también temas de seguridad antes de fundar el observatorio? ¿O cuál fue tu experiencia antes de esto? ¿Y cómo aprendiste de seguridad? No, yo soy economista de profesión, tengo un doctorado en economía, una maestría en economía y de origen soy administrador de empresas. Soy académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, soy empresario en mi ciudad, soy consultor y tengo algunas actividades adicionales, como soy rotario y pertenezco a algunos clubes de servicio, pero esto fue producto de la desesperación y todos los que participamos lo hicimos convencidos de que teníamos que intentarlo, porque era eso o era pues prácticamente irnos de la ciudad. Entonces no soy abogado, ahora ya entiendo mucho más de todo lo que tiene que ver con la cadena de la justicia o de la impunidad. Son 10 años de mucho aprendizaje y además 10 años de aprender un nuevo modelo que no está escrito sobre cómo podemos interactuar los ciudadanos con las autoridades. O sea que tu vida de entrada fue más por el lado de los datos, de la gestión. Yeah. Sí, definitivamente. Por eso es que yo me piden mis compañeros que tome las riendas del Observatorio Ciudadano, porque lo mío son las cifras, son las estadísticas, es el análisis y he estado dirigiendo el observatorio desde hace 10 años. Y bueno, recientemente, muy generosamente mis compañeros me eligen para encabezar ahora los esfuerzos de la mesa durante 2 años. Somos muy horizontales en cómo llevamos la mesa. Es una institución que tiene muchos líderes, hay 15 coordinadores y hay un coordinador ejecutivo que es el que ve que todas las comisiones tengan lo que necesiten. Nos reunimos una vez al mes a presentar resultados y hay un coordinador ejecutivo que en este caso me toca hacer a mí, dura un periodo de tiempo y después entra otro y somos muy prácticos en ese sentido. Y luego, otra pregunta, y es que sí, hay muchas cosas que estoy tratando de entender bien. ¿Cómo? Porque, digamos, tú decías, al principio todo el mundo era, bueno, solo exigir, se ponían comunicados en prensa, etcétera, y normalmente estas exigencias, o bueno, eso he visto yo aquí en Guatemala y en otros países de la región, esas exigencias van en la línea de la mano dura, ¿no? De decir como, no, que hay que subir la disciplina y, no sé, mucho como hay que ser misericordias con los criminales, pero yo veo en la historia de Tamaulipas, y corrígeme aquí si no es así, que no ha habido necesidad de violar los derechos humanos o de reprimir a la población o de tomar algún tipo de estado de excepción. Entonces,
¿qué le dirías a esos empresarios tradicionales o a esos ciudadanos que piensan que la única opción para reducir la criminalidad y la violencia es sacrificar un poco de libertad y decir, demos un control más estricto pues a las autoridades? Bueno, hay que hacer una reflexión que es muy importante. Hay que entender y de verdad no olvidarlo, que la criminalidad, la violencia, todos estos elementos que nos quitan paz y calidad de vida son síntomas, no son el problema. Es como el dolor de cabeza o la fiebre, ese no es la enfermedad, esos son los síntomas de algo subyacente. Y en países como el mío y como muchos en Latinoamérica, la enfermedad es la impunidad. Esa es la enfermedad que hay que atender, y cuando la atendemos, los síntomas empiezan a desvanecerse. Entonces, después de tener esta reflexión en la mesa, lo que hicimos fue separar nuestras áreas de acción. Entonces, en general, estas 15 comisiones atienden 3 grandes ejes. Uno es el eje de prevención, prevención del delito, que son temas muy complejos. Ahí es donde las universidades participan, los centros de culto y muchos actores de la comunidad trabajando con los jóvenes. Tenemos un lema muy bonito que dice que tenemos que dejarle una mejor ciudad a nuestros hijos, pero sobre todo tenemos que dejarle mejores hijos a nuestra ciudad. Entonces estamos trabajando en formar estas nuevas generaciones, tema de prevención. Después está el eje de la contención, que eso tiene que ver con lo que comentabas, el músculo, el peso de la fuerza. El Estado tiene que ejercer su monopolio de la fuerza, pero afortunadamente tenemos reglas, tenemos leyes, tenemos procedimientos. Entonces, de inicio, los primeros años fueron muy difíciles. Nuestro enfoque era completamente en contención. Ahí quienes hicieron todo el trabajo fueron Ejército, Marina, en su momento Policía Federal, y lo que nosotros decíamos que teníamos una ciudad agonizando, teníamos que estabilizarla, llevarla a terapia intensiva, estabilizarla, y una vez estabilizada ya ver cómo la sanábamos. Ahí nos apoyó mucho las fuerzas federales. Pero tenemos un tercer eje, que es el de la enfermedad, que es el eje de la procuración y la impartición de justicia. Cuando hay impunidad, los incentivos para delinquir son mayores. Hay que entender también, y todo esto está muy estudiado, que una persona que elige incurrir en actividades delictivas está tomando una decisión relativamente racional basada en costo-beneficio. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ir a asaltar un comercio? Bueno, pues esta cantidad de dinero. ¿Cuál es el costo percibido? Si el costo percibido es bajo, es decir, si mi probabilidad de pagar por ese crimen es muy baja, entonces el beneficio va a superar al costo. Claro. Y de lo que estoy hablando con este ejemplo es de qué tanto se cumple la ley en el país. Por eso tenemos todo un eje que lo que busca es fortalecer a nuestras instituciones de impartición de justicia. Estamos muy de cerca con nuestra fiscalía, los estamos acompañando, los ayudamos a... No he dado ejemplos específicos de las cosas que hacemos, pero aquí puedo dar alguno. Nos coordinamos con ellos para asegurarnos de que los primeros respondientes llenen bien un formato que es clave, el informe policial homologado, que si se llena mal algún cuadrito de ese documento, toda la carpeta de investigación se va a caer y va a derivar en impunidad. Sí. Antes de eso, por cierto, nos dimos cuenta que en la cadena de impunidad el primer problema éramos los ciudadanos, porque no denunciábamos. Se necesita una denuncia para que haya formalmente un delito, y después haya una investigación y después se imparta justicia. Entonces empezamos a trabajar con la ciudadanía para hacerles saber que si no denuncian un delito están sencillamente solapando al criminal. Ajá. Claro, con todos los matices de que había mucha desconfianza, de que había miedo. Empezamos a trabajar Y ahí también hay costo-beneficio, ¿no? O sea, el ciudadano, claro, decir, para mí el costo de denunciar es muy alto y el beneficio muchas veces es nulo. Totalmente. Porque se desestima, no se investiga o cosas así. Sí, o no deriva en algo en particular, pierdo tiempo, tengo que estar ahí
encareos con los delincuentes, me expongo más. Bueno, empezamos a trabajar también en los aspectos que tenían que ver con esos costos y beneficios. Primero, tratando de dignificar la labor policial, que los ciudadanos vieran a los policías como pues alguien en quien se puede confiar, pero primero nos tuvimos que asegurar que realmente fueran confiables. Pasa que en Tamaulipas en el 2014 se desmantela toda la policía, se corta de tajo porque teníamos policías municipales. Son 43 municipios, había 43 policías municipales, todas con problemas de cooptación por el crimen terribles. Entonces se cortan y nos quedamos sin policías en todo el estado. Dios mío. Se empieza a construir una nueva policía y en el sur de Tamaulipas, una policía estatal, por cierto, una única policía, un mando único, pero estábamos sin policías. Entonces, esto fue terrible, pero fue una buena oportunidad para nosotros. Empezamos a gestionar que el gobierno estatal profesionalizara la labor policial. Vimos que iban muy despacio, teníamos muy pocos policías, muy pocas patrullas. Contratamos una empresa de reclutamiento y selección, lanzamos una campaña a nivel nacional, les mandamos al gobierno del estado candidatos por miles para que los prepararan. Impulsamos la creación de la primer Universidad de Seguridad y Justicia en Tamaulipas. Nuestros policías ahora están profesionalizados, son de los mejor pagados a nivel nacional y hemos hecho acciones para dignificar la labor policial. Por ejemplo, con las cámaras empresariales hemos gestionado que les den descuentos en las tiendas, algo muy básico como el tratarlos como alguien que pues merece recibir un trato especial por estarnos cuidando y arriesgando la vida. Lo hemos logrado. Instituimos un tiempo algo que se llamaba el Premio al Policía del Mes, en el que con una batería de evaluaciones identificábamos a la pareja de policías con mejor desempeño, que habían realizado algún acto especial, etcétera. Les damos un premio enfrente de sus familias y enfrente de la comunidad, una medalla. Instituimos un premio anual al policía del mes, que no es un policía, sino es una pareja. Y la pareja que ganaba el premio al policía del año, los mandamos a ellos con sus familias, gastos pagados una semana a la Riviera Maya. Y los llenamos de orgullo y los dignificamos y les damos las gracias por cuidarnos. Y entonces tratamos de aminorar la desconfianza en las autoridades y eso lo hemos visto en que la gente denuncia más. Y ahora regreso al tema de la pregunta específica. Entonces, hemos ido abordando toda la cadena de impunidad, con lo que decía de capacitar a los primeros respondientes. Estamos trabajando con las universidades para que preparen a los abogados a entender el nuevo sistema de justicia penal, a quitar los incentivos que muchas veces impulsan a que los abogados alarguen los juicios, alarguen los procedimientos y los traten de llegar a un juicio oral, cuando hay muchas salidas que son impartición de justicia, pero que son de naturaleza reparatoria. Entonces estamos tratando de aceitar la maquinaria y pulirla, pero la esencia es fortalecer a nuestras instituciones. ¿Qué ha pasado? Bueno, dentro de estas cifras que son muy distintas a las que teníamos hace 10 años. Hace 10 años teníamos cientos de homicidios. 2024 terminamos con 11 homicidios para una ciudad de 1 millón de habitantes. Sí. Hay ciudades en México que antes de mediodía ya acumularon 20 homicidios. Nosotros en un año 11 homicidios y de esos 11 homicidios, hablando de la impunidad, 9 están resueltos, 2 están en proceso de resolución, entonces va a haber impunidad mínima para los homicidios y esos homicidas ya están tras las rejas, entonces esperamos que el próximo año haya menos homicidios. Sí. Esa es la clave para entender que las leyes están para usarlas, no es necesario esta idea de el abuso de autoridad, porque las leyes funcionan si se aplican bien. Sí, qué impresionante. Y luego, hablando de las leyes, ¿qué tan difícil o qué tanto reto representó la separación de poderes, por ejemplo? Porque hablabas de impunidad, pero entonces ahí también el sector justicia está aparte.
Sí. y es independiente y es autónomo. Y luego, pues también el Congreso, no sé si hubo necesidad de cambiar alguna ley o hacer algunas reformas. Es decir, me imagino que, o bueno, no sé si dentro de la mesa hay participación también de estos poderes. Sí. ¿Qué tanto reto representó el hecho de que la cadena de impunidad, como le llamaste, pues está repartida en distintos poderes que son autónomos? Sí, dentro de lo mucho que hemos hecho, también se incluye iniciativas de ley. Participan en la mesa los legisladores locales, que son los del Estado. Nosotros tenemos un congreso por cada estado, cada departamento, además del Congreso Federal. Entonces, en la mesa tienen su asiento los diputados locales y los diputados federales. De ahí salen algunas iniciativas. Esta mística de que todos somos ciudadanos es bastante poderosa, ¿eh? Es muy, muy interesante porque lo que encontramos también desde el inicio es que la mayoría de los servidores públicos, la mayoría de los funcionarios quieren hacer bien las cosas y la mayoría se siente frustrada porque tienen muchas carencias, porque la burocracia es terrible, porque no tienen elementos materiales, humanos, para llevar a cabo su trabajo. Entonces, cuando ven que la ciudadanía está cerca de ellos para ayudarles, para felicitarlos cuando hacen bien las cosas, para fortalecerlos como institución, sacamos lo mejor de nuestros funcionarios. Nosotros decimos sin ningún empacho que tenemos la mejor policía del país porque todavía tenemos pocos policías. Necesitamos tener más policías, necesitamos que haya más elementos materiales y demás. Y aún con esas carencias, Tampico, que esto no lo mencioné al inicio, llevamos casi 4 años estando en el primero o el segundo lugar como las ciudades más seguras del país, medido por la incidencia delictiva y medido por la percepción de la sociedad. Entonces hemos encontrado eso, con respecto a la contraparte, los funcionarios de gobierno. Y lo otro es muy importante que los ciudadanos perduramos, los ciudadanos ahí estamos, no vence nuestro puesto de ciudadano y los funcionarios públicos van y vienen. Alcaldes van y vienen cada 3 años, algunos tienen posibilidad de reelección, el jefe de la policía va y viene cada año, año y medio, el gobernador. Entonces, los ciudadanos tenemos que adaptarnos a esas dinámicas y lo que hacemos es, tenemos establecidos procedimientos para que cada que hay un nuevo jefe de la policía, que no sea empezar a cero, lo incorporamos, nos reunimos con él, le explicamos la dinámica, que vea que la ciudadanía ahí no es el enemigo, al contrario, que estamos ahí para ayudarles, lo incorporamos a las reuniones y son nuestros cursos de inducción para los nuevos funcionarios, porque nosotros ahí vamos a seguir siempre, los ciudadanos. Tal vez yo o mis compañeros a título personal no estemos para siempre, obviamente, pero ciudadanos va a haber siempre. Ajá. Sí. También me parece súper interesante eso, que ya tengan hasta el protocolo de continuidad, ¿no? ¿Y se les han acercado de otras ciudades o de otros estados para intentar hacer algo similar? Sí, claro que sí. Es una fórmula que ha llamado mucho la atención por los resultados, lo que hemos hecho en el sur de Tamaulipas. Hemos impulsado la creación de otras mesas, impulsamos la creación de 6 mesas más en nuestro estado, en los 6 principales núcleos urbanos, además del nuestro. Participamos en una red nacional de mesas ciudadanas de seguridad y justicia. Tenemos un gran aliado nacional que es la Fundación México SOS y ellos son nuestro brazo fuerte para impulsar en otras ciudades del país el que los ciudadanos se reúnan y que le den forma a modelos como el nuestro de participación ciudadana. Y ya desde la perspectiva, digamos, de ciencias sociales o científica, ¿crees que este modelo sea replicable fuera de México? Sí, totalmente. Yo lo aclaro siempre que platico estos temas, no descubrimos un nuevo modelo, esto es democracia participativa. Esto es llevar la democracia a un siguiente escalón. En Latinoamérica estamos todavía en la fase previa, en la que ya medio construimos un Estado, medio construimos instituciones y ya nos sentamos a verlos como espectadores trabajar. Lo que sigue es
tomar las riendas, en sentido metafórico, porque ellos son los que hacen el trabajo. Y qué bueno, porque para eso pagamos impuestos. Ellos son los que queremos que hagan bien su trabajo. Entonces, totalmente replicable. Donde haya ciudadanía, se puede aplicar este modelo. Y ya para el cierre, pues pasaste unos días aquí en Guatemala con diálogos, impartiendo talleres, teniendo conversaciones. ¿Qué te llevas de aquí? Porque me imagino que pues intentaste enseñar las lecciones que traes de Tampico, pero de Guatemala te llevas lecciones. Pues he tenido la oportunidad de compartir esta historia y esta experiencia en varios foros. Me llevo el que ustedes ya están muy avanzados en muchos aspectos. El hecho de que diálogos exista, el hecho de que el Observatorio de la Violencia exista, ya les da el insumo básico. Esto que yo les decía que es la espina dorsal de cualquier esfuerzo ciudadano. Ya tienen las cifras y están muy bien hechas. Es hora de que las empiecen a utilizar y que empiecen a acercarse a las instituciones. Yo entiendo los retos, me han comentado y compartido todas esas inquietudes, pero se los aseguro, si en un contexto como el que teníamos en Tampico pudimos darle la vuelta, les aseguro que en cualquier lugar de Latinoamérica lo pueden hacer. Pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que muy interesante la plática. Creo que es un ejemplo, un caso de estudio, como decía al inicio, que vale la pena pues observar y ver si se puede adaptar y replicar, ¿no? No sé dónde puede la audiencia encontrar más acerca del caso de Tampico o si produjeron algún tipo de publicaciones ahora que estuviste con Diálogos. ¿Dónde pueden encontrar más información? Bueno, en las redes de Diálogos pueden encontrar sobre lo que hemos estado haciendo estos días, en nuestras redes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Tampico Madero Altamira. En Facebook tenemos mucha información. Las redes del sitio web del observatorio, que es reporte-medio-octma.com. Ahí pueden ver todos nuestros reportes, todo lo que publicamos, toda la evidencia de esto que les he estado platicando. Hay un inventario de los proyectos que hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos 10 años que les puede servir. Y directamente quien nos quiera contactar por redes sociales, estamos a sus órdenes. Pues te agradezco mucho por la conversación y te deseo un buen retorno ahí a Tampico. Muchísimas gracias. Y gracias a la audiencia por permitirnos acompañarles un día más. Nos vemos en la próxima. Gracias.